De modo que cuando Rubén Darío llega a Buenos Aires, el Ateneo de esta ciudad parecía una institución creada a su medida, porque este escritor, que apenas tenía 26 años, encuentra en el Ateneo un espacio de reconocimiento, un espacio de admiración, y no tarda en reagrupar en torno suyo a una cantidad de jóvenes escritores, entre ellos el joven José Ingenieros. Y cuando llega Lugones a Buenos Aires, primero de visita y luego para instalarse definitivamente, Lugones se incorpora a esta ala modernista del Ateneo que lidera Rubén Darío y que de algún modo desafiaba con su nueva estética, con su nueva poesía, con su irreverencia, con la práctica de la bohemia porteña, o sea, esta práctica conocida de la lectura de poemas en el Ateneo o en otros espacios, luego la cena en grandes mesas de los escritores de la bohemia, luego el pasaje a las cervecerías alemanas o a los cafés porteños, dándose a las lecturas, las bromas, los intercambios, en jornadas nocturnas que se prolongaban hasta el amanecer. La vida de la bohemia no es un hecho, digamos, secundario que pertenece al ámbito, en todo caso, de la vida privada o al ámbito meramente del humor, sino que el mundo de la bohemia ha sido recuperado por la crítica y por la historiografía como un espacio constitutivo de esta generación de escritores, digamos, que tanto en Europa como en América van a encontrar en la bohemia, en el mundo de los bares, en el mundo de los cafés, un espacio de reconocimiento entre pares, un estilo de vida que rechaza el orden burgués, la cuantificación, el dinero, ¿no? Como canta Lugones en uno de sus poemas, el desprecio del rey millón, ¿no? Dice Lugones, e Ingenieros recupera este verso en una de las páginas del diario socialista La Vanguardia. Porque ¿qué es este modernismo? Digo, este modernismo, además de traer una serie de innovaciones en las formas poéticas y en la prosa y determinados motivos que vienen a cuestionar a la poesía romántica o la poesía neoclásica que cultivaban las figuras de la élite, es, como ha señalado el crítico colombiano Gutiérrez Girardot, una cosmovisión mucho más amplia que un movimiento meramente literario. El modernismo, según Gutiérrez Girardot, es un movimiento de contestación a la modernización capitalista, es una reacción a la cuantificación de las relaciones, al dominio del dinero, a la pérdida de la espiritualidad, a la pérdida de la caballerosidad, a la pérdida, podríamos decir, del aura de la creación estética, a la pérdida del aura de el artista y del intelectual. Y es una revalorización de la figura del artista que viene a convertirse en una suerte de demiurgo, o sea, muerto Dios, aparece entonces el artista como aquel que permite la comunicación del lector y la comunicación de la masa y de la muchedumbre con ese acceso al mundo espiritual que de algún modo el orden burgués que se va expandiendo, sobre todo en la vida de la ciudad, viene asfixiando, ¿no? Con la lógica del cálculo egoísta y el desprecio por la actividad artística y espiritual. De modo que esa vida en el café, esa vida en la bohemia, debe ser leída, dice Gutiérrez Girardot, como un gesto político, como un gesto político-cultural que tiene una profunda significación. Darío
va a ser de algún modo el artífice de esta vida, de este estilo bohemio, del culto de la bebida, de un cierto culto dionisíaco, va a constituir de algún modo una suerte de hermandad. Él es un primus inter pares, es un hermano mayor, le lleva 4 o 5 años a ingenieros, 3 años a Lugones, pero sin embargo es el hombre que ya tiene toda una trayectoria de viajes, tiene varios libros publicados, ¿no? Y de algún es aquel, reitero, a quien José Martí ha abrazado y de algún modo lo declara heredero al exclamar hijo. Bueno, si es cierta, si hemos de creerle a las memorias del propio Darío, ¿no? Que quizás se autoinstituye en este lugar de heredero y difusor del modernismo latinoamericano. Entonces, en el modernismo, frente a la figura del burgués, del despreciable burgués, hay una suerte de reacción casi aristocrática y de revalorización de la figura del artista con mayúscula, del poeta con mayúscula, en un gesto que de algún modo recupera la tradición del romanticismo de la década de 1830. Digamos, si bien el modernismo reacciona estéticamente, ¿no?, desde el punto de vista de las escuelas literarias frente a la tradición romántica, recupera de la tradición romántica esta revalorización del artista frente a esta secularización de la cultura y de la vida, esta pérdida del aura, esta verdadera desacralización. Es un intento de resacralización del mundo a través del arte, dice Gutiérrez Girardot y algunos otros autores. De modo que aquí nos encontramos con un modernismo que tiene una sensibilidad antiburguesa y que va a tener en las figuras de José Martí, en las figuras del uruguayo Rodó y en las figuras del propio Rubén Darío, una dimensión, podríamos decir, fuertemente americanista y que en algunos casos avanza en el sentido de lo que después va a ser el antiimperialismo. Por supuesto, no se hablaba de antiimperialismo en este momento, pero sí hay una sensibilidad de reafirmación cultural y de la identidad continental frente a lo que se identifican como los valores materialistas, utilitaristas y a la expansión imperialista de los Estados Unidos sobre América Latina. Digamos, pensemos en la lucha, no solamente en los escritos, sino en la lucha de Martí por la independencia de Cuba. En un plano muy distinto, por supuesto, el de Rodó, pensemos el Ariel de Rodó, que es un libro, un ensayo moral publicado en el año 1900, a donde este autor uruguayo, que también va a ser reeditado una y otra vez a lo largo de muchas décadas en América Latina, que contrapone, digamos, la figura del materialista, del utilitario que él identifica con Calibán, a la figura de Ariel. Ariel es América Latina, es la América hispana, es el idealismo, es la espiritualidad frente a la materialidad, es la espiritualidad ingenua frente al agresor del norte. Y Darío, si bien, depende muchas veces para su vida de ser nombrado diplomático, es una suerte de diplomático de su país y al mismo tiempo es una especie de diplomático del propio modernismo, su propia poesía adquiere entonaciones antiimperialistas, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de ese pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, o en ese poema Roosevelt, ¿no?, contra Theodore Roosevelt, cuando se produce la apropiación de Panamá, ¿no?, cuando habla de esa América indígena, de esa América hispana, ¿no?, que todavía cree en Dios frente al agresor imperialista, y ahí le dice a Roosevelt no, muy fuertemente, un enfático no van a poder avanzar a pesar de la ingenuidad
espiritualidad hispana todavía en proceso de constitución y de afirmación. Entonces, digo, en el modernismo rubendariano hay un elemento de afirmación hispanoamericana, no es un verdadero antiimperialismo, no hay una articulación con la política, pero sí los jóvenes que rodean a Darío van a escribir a las corrientes políticas de la época. O sea, este cenáculo que acompaña a Darío en el Ateneo de Buenos Aires y en una serie de experiencias revisteriles, se va a involucrar en la política. O sea, hay un ala anarquista del modernismo, cuyos exponentes más conocidos, podemos mencionar a Alberto Giraldo y a muchos otros, que van a hacer pronto la revista Martín Fierro y muchas otras publicaciones. Y por otro lado, el ala socialista radical que representan Lugones e Ingenieros junto con otros compañeros. ¿Qué quiero decir con este modernismo socialista? Darío está de paso en Buenos Aires, provoca con ciertas actitudes a la élite, pero de algún modo vive de mantener buenas relaciones con esa élite. Estos jóvenes, escritores emergentes, de algún modo se abren un camino en esta Buenos Aires de la década de 1890 y del 900, a través de toda una serie de gestos provocativos. Son, como dijimos, militantes del emergente Partido Socialista, son participantes del cenáculo modernista. ¿Pero qué van a hacer? Van a llevar la política al modernismo y van a llevar el modernismo al Partido Socialista. De algún modo, la politización del modernismo está reñida con los modernistas anarquistas y por cierta resistencia que pone el propio Darío, que no quiere politizar el movimiento en un sentido o en otro. Y el intento de los jóvenes Lugones e Ingenieros de llevar el modernismo al Partido Socialista va a encontrar resistencia por parte de los dirigentes del partido, sobre todo el doctor Juan B. Justo, formado en un férreo positivismo, con una visión mucho más clásica de la literatura, es renuente no solamente a la estética modernista, sino a estos gestos de revalorización y reivindicación de la figura del artista. ¿Qué hacen Ingenieros y Lugones? Dicen que hay dos formas de resistir a la modernización capitalista. Una es la que lleva a cabo a través del arte y de la literatura el poeta, y otra es simultáneamente la que está llevando el joven proletariado resistiendo al avance del capitalismo. ¿Y cuál es el programa de los jóvenes socialistas, revolucionarios y modernistas? Una alianza entre el artista con mayúscula y el proletariado con mayúscula. Ellos mismos vendrían a ser la encarnación de esa asociación, de esa unidad, de esa síntesis, que, como digo, es resistida por los dirigentes del partido y es recibida primero positivamente por parte, digamos, de la base proletaria del partido, pero ciertos gestos grandilocuentes y teatrales de estos jóvenes empiezan a generar reparos adentro del partido. ¿Cuáles son estos gestos? Bueno, por un lado, los jóvenes manejan una literatura y una jerga y un lenguaje que son muy distintos del socialismo que maneja la masa proletaria. Ellos van a constituir, por ejemplo, dentro del partido, un centro socialista de estudios. Uno de los obreros del partido saca un artículo en el periódico y dice: ¿por qué un centro socialista de estudios con intelectuales? ¿Sí? El estudio debe atravesar a todo el partido. ¿Por qué no estudiamos todos? ¿Por qué debe haber un centro aparte? Bueno,